Hola doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí me vas orientando porque Sí, no sé claro, mucho, no sé mucho de esto. no se preocupe. Listo. Muy bien, buenas tardes. Pues, doctora, yo soy Alejandro Clemente. Vamos a empezar con nuestro tema de diabetes mellitus tipo 1. Ajá. Para esto me basé la gran mayoría en la guía práctica clínica y en las actualizaciones y en las versiones anteriores de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, guía 2019-2020. Por definición, tomamos que el término de diabetes mellitus está definido como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por efectos en la secreción de insulina o de su acción de ambos. Aquí las guías ya nos habla directamente que la diabetes tipo 1 está relacionada directamente con una deficiencia absoluta en la secreción de insulina a nivel de los islotes del páncreas. La ADA la clasifica dentro de la edición 2020, la clasifica en la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, diabetes gestacional, y luego maneja otros tipos de diabetes, por ejemplo, tipo de diabetes tipo modio, fibrosis quística, pancreatitis, diabetes inducida por medicamentos. Dentro de las clasificaciones que vienen dentro de la ADA, aquí ya puse más esquematizado, como podemos ver, la diabetes tipo 1 es la herencia genética, lo relaciona directamente con poligenética. La diabetes tipo 2 también la tiene como poligenética y las diabetes monogenéticas es como los tipos MOBI o algún otro tipo de diabetes. Y aquí vienen las edades de debut. La edad de debut de la diabetes tipo 1 generalmente es en la edad de la infancia o la adolescencia, y la diabetes tipo 2 en la pubertad. Aquí viene que inicia con una clínica aguda, rápida, y tiene asociación con autoinmunidad, sí, cetosis frecuentemente, la obesidad, esto no es necesario, dado que se da durante etapas del niño, la infancia y la adolescencia. La cetosis nígrica no se presenta porque no es un defecto a nivel de la absorción por el uso de la insulina. Y la frecuencia de edad habitualmente en edad pediátrica es más frecuente la diabetes tipo 1. La epidemiología, nos mencionaban ahí las guías que a nivel mundial, un total de la población de los niños menores de 15 años, 1.800.000 de personas la padecen dentro de 1.800.000 de personas la padecen, y nos habla que el 0.2% la padece el tipo 1, es decir, 500.000 niños alrededor del mundo con una incidencia estimada de 80.000 casos nuevos cada año. Entonces, estas cifras han estado aumentando debido a que cada vez hay más portadores de diabetes tipo 1 y tienen más herencia genética. Los factores de riesgo, pues aquí nos hablaba directamente de alotipos, el alotipo HLA, DR3 y DR4, y luego aquí están unas variantes con las que podemos identificar. Pues los alotipos más frecuentes son el HLA, DR3 y DR4. Más adelante voy a comentarles, estos alotipos no son específicos directamente de la diabetes tipo 1, también se pueden relacionar con enfermedad celiática, enfermedad tiroidea, entre otros padecimientos. Hay signos y síntomas que vamos a presentar o que va a presentar nuestro paciente con diabetes tipo 1. Los síntomas más clásicos que vamos a tener, pues es la ya famosísima sed, poluria, polidipsia, enuresis. Aquí muy importante, esta enuresis, estamos hablando de un pacientito que ya tenía un control de esfínteres establecido por su edad de desarrollo y que va a empezar a tener un descontrol del esfínter urinario por la poliuria que va a estar presentando. Va a tener pérdida de peso. Esta pérdida de peso va a ser va a ser durante un lapso estimado y va a ser progresiva. Ya cuando tenemos un síntoma severo, pues vamos a hablar de unos niveles altos de glucosa, o que ya tiene la glucosa muy marcada en niveles urinarios, o ya está una cetoacidosis, que es una principal de las complicaciones de la diabetes tipo 1. Aquí vamos a ver, dentro de los signos y síntomas, pues hay que estar vigilando siempre al niño. Si el niño previamente ya usaba el baño y ahora empezó a tener descontrol. En las jovencitas,
datos de candidiasis vaginales recurrentes. ¿Ok? Aquí tenemos que valorar también, nos comentaba la guía, el vómito. Ya en estados un poquito más avanzados, nos hablaba que el vómito puede ser mal identificado como una gastroenteritis. Y muy importante, un niño que desde la infancia ha tenido un peso ideal y que de repente empieza a tener una pérdida de peso marcada, o que no empieza a ganar peso, va creciendo y el peso se mantiene en un nivel. Y también valorar el carácter del niño o el rendimiento escolar que va a tener este niño, así como las infecciones de la piel o las heridas que se pueden estar presentando en estos niños. La ADA nos establece criterios de diagnósticos, en lo cual nos dice que una glucosa en ayuno, un ayuno mínimo de 8 horas, por arriba de los 126 miligramos por decilitro, nos está hablando ya de una diabetes, no especificada la diabetes tipo 1, puede ser ya cualquier tipo de diabetes. Glucosas plasmáticas con una carga en la curva de tolerancia de la glucosa con una carga de 75 gramos, ahí nos establece que esta carga debe ser en un porcentaje de 200 a 300 mililitros de agua y tomar en 5 minutos. Nos habla que después de las 2 horas, niveles arriba de 200 miligramos por decilitro son positivos. Aquí nos habla muy importante, pacientes sintomáticos. Si nosotros ya tenemos un niño que tiene carga genética, que ya tiene síntomas, descontrol de esfínteres, bajo rendimiento, no tiene ganancia de peso, y solicitamos en el momento de nuestra consulta una glucemia al azar y la encontramos arriba de 200, ya es significativo para él como criterio de diagnóstico. ¿Ok? Nos hablaba la OMS que es necesario realizar la glucosa en ayuno y las curvas para confirmar el diagnóstico. Entonces, la OMS no nos establecía directamente la glucemia al azar con los síntomas del paciente. Esta tabla la saqué de las guías del 2020, donde podemos ver aquí específicamente lo que les había comentado, la glucosa en ayuno, glucosa plasmática después de la carga de 75 gramos, y nos habla aquí de la hemoglobina glucosilada, ¿ok? Y luego abajo nos pone, paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con una glucosa al azar de 200. Entonces, nosotros podemos encontrar directamente un paciente con síntomas de una glucosa al azar elevada y se va a diagnosticar. Podemos solicitar una glucosa en ayuno, una curva de tolerancia a la glucosa y las dos salen positivas, se va a diagnosticar. La ADA nos avisaba de que si había casos de probables malas interpretaciones de los resultados y nos pedía confirmar dos resultados. Por ejemplo, si nosotros tenemos una glucosa en ayuno que va a tener un valor, vamos a ponerle de 110, no alcanza los 126, pero tiene dos glucosas plasmáticas a las 2 horas con la carga 75 arriba de 200, ya con eso ya se puede diagnosticar como diabetes tipo 1 al paciente, ¿ok? O directamente como una diabetes, dependiendo de qué estamos hablando, si es un niño, si es un adulto mayor. ¿Hasta aquí vamos todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí. Sí, todo bien. Entonces, nos hablaba el National Health and Nutrition Examination Survey, el NASH, nos hablaba que la glucosa en promedio de la hemoglobina glicosilada arriba de 6.5%, detecta más de un tercio de los pacientes con diabetes diagnosticada en comparación con la glucosa en ayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que se le está dando más importancia a solicitar la hemoglobina glicosilada, en el cual vamos a tener, si nos basamos solamente en la glucosa plasmática a las 8 horas de ayuno, se nos escapa un rango de población, como les decía hace rato, en el ejemplo que puse. Le pides una glucosa en ayuno y te sale 110, 120, no alcanzas los niveles mayores de 126, pues la hemoglobina glicosilada está por arriba de los valores indicados. Eso ya lo podemos tomar como criterios de diagnóstico. Entonces, la ADA concluyó que la hemoglobina glucosilada y la curva de tolerancia a la glucosa deben de ser utilizados para diagnosticar la prediabetes como la diabetes tipo 2 la diabetes tipo 2 y en niños y adolescentes diabetes tipo 1. Aquí se me fue mal el escrito. Vamos a hablar un poquito de lo que es la terapia insulínica en este tipo de pacientes. Estos pacientes necesitan tener siempre
una insulina que les cubra sus necesidades durante 24 horas. ¿Ok? Debe de capacitarse o de implementarse el uso de bolos de insulina para utilizarlos como rescates postprandiales o en dado caso que el niño tenga algún mal control de la dieta. Y siempre poder hacer ajustes en cuanto a las demandas. Si el niño está en ayunos, si el niño tiene ingesta más alta de carbohidratos o si el niño realiza actividades físicas. Aquí debemos de evitar mucho que la glucosa fluctúe mucho, que esté en periodos de hipoglucemia y hiperglicemia. Y esto es por una mala técnica de la aplicación de insulina o por una mala técnica de la dosis de insulina. Y siempre lograr los objetivos metabólicos de los controles de glucosa. Se recomienda al pacientito inyectarse siempre en el abdomen, en la región del nalgo de los muslos. No recomienda mucho en el niño aplicar en la parte superior de los brazos, dado que a veces el pliegue graso o la capa que tenga el niño puede ser muy delgadita y podemos llegar en un índice de error a generar una inyección intramuscular. Entonces, si generamos una inyección intramuscular, esta insulina va a ser absorbida más rápido y va a llegar a va a perder su efecto durante un tiempo más corto. En vez de que dure, por ejemplo, una acción ultralenta, en vez de que te dure hasta 24 horas, te va a durar menos, unas 10, 12 horas. Nos hablaba de educar al niño o al paciente para inyectarse con la técnica del pellizco, pellizcar un poquito el pliegue y asegurarse que la inyección o que la aguja entre dentro del pliegue que estamos pellizcando. Dosis de insulina. Aquí nos hablaba las guías que la mayoría de los pacientes de diabetes tipo 1, cuando debutan, tienen que llegar a ser internados. Entonces, un paciente que debutó con cetoacidosis y ya se diagnosticó como diabetes tipo 1 y se quiere egresar, durante la primera semana posterior a las infusiones que tuvo con bombas de insulina, hay que manejarle 1 unidad por kilo al día durante la primera semana. A eso le llamaban también la fase de luna de miel o la fase de transición hacia la enfermedad, en la que está adecuándose con la enfermedad. Si el paciente no debutó con cetoacidosis, solamente fue una hiperglicemia y se manejó con dosis de rescates de insulinas de acción rápida, a la hora de egresarlo podemos darlo de alta con una dosis de insulina de 0.2 a 0.3 unidades por kilo. ¿Ok? Cuando el paciente ya se encuentra en una remisión total de la cetoacidosis o la hiperglicemia con la que debutó, ya se le puede dar una carga de insulina a 0.5 unidades por kilo al día. Si el niño ya está en una fase prepuberal o adolescente, ya es más grande, aquí hay que aumentarle los regímenes de insulina de 0.7 a 0.9 unidades por kilo por día. Si ya está en una etapa joven o ya está en la pubertad, aquí muy importante, volver a valorar el incremento de la dosis de 1.2 a 1.5 unidades por kilo al día. Rara vez, si es necesario, se debe aplicar 2 unidades por kilo al día en pacientes jóvenes, ¿ok? Pero aquí hay que valorar que hoy en día nos encontramos jovencitos de 15 años que miden 1.95 y pesan 130 kilos, entonces en los cuales tienen un consumo alto de carbohidratos y hay que ajustar las dosis llegando a este punto, ¿ok? Aquí nos hablaba que después de la pubertad, ya cuando está en una fase más adulta, se pueden disminuir los regímenes de insulina de 0.65 a 0.8 unidades por kilo por el día. Esto siempre va a tener que ser ajustado y valorar siempre el peso del paciente o las características que tenga el sobrepeso. Aquí hablando un poco, para no meternos tanto en el tema de terapia insulínica, aquí tenemos en la primera parte las insulinas de acción rápida o las llaman las ultralentas, en las cuales las más comerciales son la insulina Aspar y la insulina Lispro. La glucilina casi no se maneja aquí, es más la Lispro y la Aspar. Tenemos las insulinas regulares, las que vamos a manejar generalmente en el hospital, la insulina regular y la insulina NPH. Y luego aquí hay otras insulinas, la Lantus y la Levemir, ¿ok? Que estas son las insulinas de acción ultralenta. ¿Okay? Muy importante, se me pasaba. Siempre debemos de valorar el inicio de acción, ¿ok? Si vamos a aplicar una acción
una insulina de acción ultra rápida, debemos de esperar hasta 20 minutos para valorar los cambios en los niveles de la glucosa. ¿Ok? Al igual como vamos a estar valorando, el pico máximo de acción va a ser hasta 3 horas. Entonces, si tenemos una aplicación de insulina ultra rápida y esperamos 20 minutos y vamos a tener un efecto deseable, pero el paciente dice, es que yo quiero tener abajo de 100 la glucosa y se quiera volver a aplicar insulina de acción ultra rápida, muy importante recordar que el efecto dura hasta 3 horas, el pico máximo, y ya va en descendencia después de 3 horas. Entonces puede cometer el riesgo de caer en hipoglucemias por querer tener una glucosa más controlada. Esto ocurre mucho en los pacientes que están para estudios para sus carreras o que están en estudios para sus primeros trabajos, en los jovencitos, que tienen miedo a tener algún rechazo por detectarles una enfermedad y quieren manipular sus aplicaciones de insulina. ¿Y qué es lo que ocurre? Empiezan con cuadros de hipoglucemia severas durante el transcurso de sus entrevistas a la escuela o al trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de los jóvenes que ya están en la etapa de 16, 15, 16 años, que están entrando a su primer trabajo o que están entrando a la escuela. Aquí un poquito los regímenes de insulina. Recordándoles la insulina ultra rápida, la que más usamos es la Lispro o la Aspar. Va a tener el inicio de 10 a 20 minutos y duración hasta 5 horas. Este se debe aplicar justamente antes o inmediatamente después de los alimentos. ¿Ok? En comparación con la insulina rápida, que es la que utilizamos normalmente en los AMC y en las clínicas de primer nivel, la insulina rápida puede aplicarse 15 a 20 minutos antes de los alimentos para que ya tenga su efecto deseado a la hora de comer. Entonces, los regímenes de insulina tradicionales en estos pacientes de diabetes tipo 1 pueden ser de 1, 2, hasta 3 aplicaciones al día de insulina mezclada, en los cuales vamos a tener que principalmente el 75% de la dosis se va a aplicar en la mañana y el 25% en la noche. ¿Ok? De este porcentaje del 100%, 30% de la dosis debe ser aplicada como insulina rápida. Debemos de educar al paciente para mezclar las insulinas. O en su dado caso, ya cuando tengamos un paciente que esté tratado, en segundo o tercer nivel, que ya se le dé una insulina ya premezclada, ya hay que valorarles ahí las dosis. Entonces, les decía, el régimen intensivo de la insulina nos va a hablar de que debemos usar insulinas de acción intermedia o ultralenta. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos en este caso una insulina de acción ultralenta, como decíamos aquí, la glargina o la detemir, que es conocida como Lantus o Levemir, que son de acción ultralenta, recordando que duran el efecto hasta 24 horas y el pico hasta las 12 horas. Vamos a aplicarle el 60% del total de la insulina en la acción ultralenta y los demás va a ser con bolos de insulina rápida o ultra rápida antes de cada alimento. ¿Ok? Entonces, si ponemos un ejemplo de un pacientito que pesa, vamos a ponerle 50 kilos y lo estamos manejando, regresando acá a la tabla, lo estamos manejando con una dosis de 0.7 a 0.9, hay que ajustarle 7 por 5, 35, hay que ajustarle la dosis de insulina a que se aplique una ultralenta y lo demás va a ser puros rescates de insulina rápida. ¿Ok? Si es un joven que tiene difícil adherencia porque está todo el día en la escuela y luego en la tarde en clases o en actividades extras, aquí hay que aplicarle hay que acomodarle a 2 aplicaciones al día. No va a tener tanto vigilancia por los papás para una tercera aplicación. En los niños es muy recomendable, los que ya tenemos en vigilancia los papás, usar las insulinas de acción ultra rápida o rápida al cruzar con cualquier cuadro de enfermedad. Si un niño cuadre con un cuadro infeccioso, una faringoamigdalitis, una infección de vías urinarias, algo que le esté provocando alteración en su metabolismo de glucosa, aquí hay que siempre usar las insulinas de acción ultra rápida, de manejarlo con puros rescates, no tener fe directa en las ultralentas o las intermedias. Y recordar nunca interrumpir el tratamiento, porque esto le puede caer en una descompensación cuando está cursando con algún cuadro infeccioso. La guía nos habla de los tratamientos no insulínicos.
La metformina es el que ha sido siempre aprobado para el manejo de la diabetes tipo 1. Actualmente ya hay otros protocolos para medicamentos. Hay un medicamento, ahorita se me olvidó el nombre, que actúa directamente al nivel de los islotes de las células del páncreas para moderar la liberación de insulina en caso que todavía tenga ahí alguna función el páncreas para ayudar a la liberación de insulina. Este está en protocolo de estudio y hay que estarlos manejando. También hay otros medicamentos que actúan a nivel de anticuerpos que ayudan al control de la diabetes tipo 1, pero como tienen alto grado de que se compliquen con cetoacidosis, no han sido aprobados directamente. Tenemos la dieta, el ejercicio, la automonitorización y la educación. Estos dos últimos son los más importantes. La dieta nos habla de que los carbohidratos, las grasas saturadas, los carbohidratos de la dieta básica, el diabético tipo 1, tienen que ser menos del 50%. Aquí muy importante, los niños tienen que mantener un consumo de proteínas ideal para poder controlar su metabolismo. Las proteínas del 10-15% a una dosis de 2 kilogramos por kilo al día y en el adolescente 1 kilo por kilogramo al día. Hay que estar disminuyendo las grasas monosaturadas. ¿Ok? El ejercicio. Nos habla mucho la guía que si un paciente con diabetes tipo 1 se va a someter a un deporte acuático a temperaturas bajas, va a tener un consumo más rápido de la glucosa. En los niños hay que vigilar la glucosa antes del ejercicio. Si tenemos una glucosa previa a su nivel de ejercicio, vamos a hablar de 126 miligramos, perdón, de 120 miligramos por decilitro, está abajo de los 126. El niño debe tomar una ingesta de carbohidratos extras antes de su actividad física. Si el niño antes de iniciar su actividad física tiene una glicemia menor de 63, no se recomienda que realice la actividad física hasta que se corrija esta glicemia. Debe tomar alimentos y luego estarse valorando cada 15-30 minutos para ver si ya se modera los niveles de la glucosa. Esto es con la finalidad de evitar la hipoglicemia. Muy importante. Hay que estar vigilando siempre durante el ejercicio extenuante o el ejercicio intenso al paciente. Si ya tiene programado el niño una actividad física, por ejemplo, que tenga una caminata de 3-5K un fin de semana, o que tenga algún torneo que le llaman los torneos relámpagos, sabatinos o dominicales, tenemos que disminuirle la dosis de insulina. ¿Ok? Hay casos en los cuales los padres ya están capacitados e incluso tienen acceso a glucagon. Se les dan unas ampolletas de glucagon y estas se les aplican intramuscularmente a los niños cuando los ven que ya empiezan con síntomas de hipoglucemias durante su deporte. Siempre hay que estar indicando al paciente que se automonitorice, ¿ok? Aquí, claro, con los niños chiquitos, pues vamos a tener que nosotros monitorizarlos. Las guías nos hablan, la actualización de la ADA, nos habla de los sistemas tecnológicos en el control de la diabetes, en el cual nos habla que siempre debemos de tener un sistema tecnológico con un glucómetro, con memoria, para poder llevar un correcto registro, al igual con las aplicaciones que ahora hay para los celulares, para los diabéticos, en los cuales se va a estar monitoreando esto. Igual nos habla la guía nueva de los monitoreos que son implantes subcutáneos, subdérmicos, en los cuales lleva un control de monitoreo con alarmas. Estas pueden ser sincronizadas directamente a nuestro celular o a nuestro reloj tipo, es que no creo, reloj inteligente o digital. ¿Ok? La educación muy importante. Siempre hay que darles la información a los padres y al niño o al joven, pero más hacerlo entender al padre para que esté en control, vigilancia de su hijo menor. Ok, ya cuando es un joven podemos explicarle, pero siempre debe tener el apoyo de sus familiares y explicarles el riesgo de complicaciones. No querer entender que porque son niños las enfermedades van a portarse más cómodamente. Recordando que estos tienden a complicarse con diabetes, perdón, con cetoacidosis. La hipoglicemia. Nos maneja la guía que la hipoglicemia se va a manejar como niveles menores de 53 miligramos por decilitro. Esta hipoglicemia de menores de 53 miligramos por decilitro es una hipoglicemia severa, en el que ya nos va a estar hablando nuestro paciente, puede tener datos
de alteraciones del conocimiento, en el cual incluso puede llegar a coma, a coma o a convulsiones. Y esto va a meritar siempre terapia intravenosa con tratamiento de medicamentos. Cuando el niño ya presenta síntomas de temblores, palidez, cambios en el humor, irritabilidad, confusión o mareo, hay que estar siempre pendientes de valorarle la glicemia para ver si ya está con datos de hipoglicemia. Nos habla que una hipoglicemia leve, el tratamiento es simplemente administrar carbohidratos en forma líquida. Se le puede dar ahí algún chocolatito, alguna miel, jugo, para que tenga una absorción más rápida y vigilarlo los 15 minutos que tenga una buena respuesta a la hipoglicemia. Cuando la hipoglicemia es severa, hay que valorar si el paciente todavía coopera y el paciente es manejable, se va a manejar, lo podemos manejar incluso nosotros en la atención médica continua con una ampolleta de glucagón, aplicarla a dosis de 1 miligramo en pacientes mayores de 25 kilos y 0.5 miligramos en pacientes menores de 25 kilos. Y se le va a ofrecer siempre glucosa oral y se va a estar vigilando los 10 minutos. Si el paciente tiende con la hipoglicemia, tiene que ser valorado por hospitalización, en la cual la dosis ideal es manejarle una solución de glucosado a 5 mililitros por kilo. ¿Ok? Esta glucosa que se va a manejar en el hospital, vamos a valorar siempre, preguntarle al papá qué insulina está usando en su hijo. Si tenemos una insulina de acción ultralenta y la aplicación había sido dentro de las últimas 6 a 12 horas, este paciente tiene riesgo todavía de caer en hipoglucemia durante las próximas 12 horas, por el efecto máximo hasta 24 horas. Entonces recuerden eso. Si el paciente ya tiene una insulina ultralenta y se aplicó él más insulina rápida y cayó en hipoglucemia más rápido, entonces aquí hay que valorar cuánto tiempo lo vamos a tener con soluciones glucosadas. Aquí lo recomendable es siempre valorar el tipo de insulina que se aplicó y ya tener una escala en cuanto al tiempo en el que va a recuperarse en el que va a perderse la función de esa insulina en el paciente. Aquí, bueno, no sé si lo ven hasta arriba, nos habla de pues, la hipoglicemia que se va a presentar en el paciente. Ahí, como ya les he explicado, la hipoglicemia menor de 53. Si el paciente tiene síntomas de hipoglicemia, aquí hay que valorarlo con la ingesta de carbohidratos. Si el paciente no tiene síntomas o tiene o presenta alguna alteración fuerte como alteración neurológica, siempre se va a hospitalizar. Toda alteración neurológica en el paciente con hipoglicemia hay que hospitalizarlo. Aquí nos hablaba también la guía de que el paciente en la etapa 1 se puede autocontrolar él con ingesta de carbohidratos. En la etapa 2, el paciente puede ser auxiliado por un familiar y responder a los síntomas de la hipoglicemia. Y en la etapa 3 tiene que ser atendido por personal médico para terapias intravenosas. Entonces aquí como les manejaba, solución glucosada en la hospitalización a 5 mililitros por kilogramo por día. Y aquí ya hay que estar vigilando. Si hay mejoría, sí, se les da carbohidratos y se les da vigilancia por 12 horas en el medio hospitalario. Aquí yo le comentaba, si la insulina de acción ultra rápida puede tener todo efecto dependiendo la hora de inicio en la que se le aplicó el medicamento. ¿Ok? Aquí nos hablaba también del uso del glucagón. Hasta ahorita el glucagón no es muy accesible dentro del primer nivel y el segundo nivel. Se maneja más hacia el tercer nivel el glucagón. Entonces, si vamos a tener acceso en nuestro servicio médico donde nos encontremos, atención médico continua o hospital de urgencias, siempre es muy indispensable manejar el glucagón, ¿ok? Como les decía, si el paciente pesa menos de 25 kilos, se le va a aplicar 500 microgramos, 0.5 gramos. Y si es mayor de 25 kilos, se le va a aplicar 1 gramo intramuscular, ¿ok? La meta de control en estos pacientes va a ser buscar la hemoglobina glicosilada menor del 7.5%. Esta hemoglobina glicosilada no se va a pedir cada mes, ¿ok? Se va a pedir hasta 4 veces por año para medir la respuesta cada 3 meses, ¿ok?
de mínimo debe solicitarse 2 veces por año si es un paciente con adecuado control. Si no, hay que solicitarlo hasta 4 veces al año. Entonces, los valores de la glucemia. Entonces, aquí nos hablaba en el ayuno, tenemos un valor óptimo de hasta 145 miligramos como un valor aceptable para este paciente, y las postprandiales nunca han de pasar de 200, debe estar abajo de 200, entre 90 y 180. Si el paciente antes de acostarse debe procurarse que la glucosa no sobrepase los 200 miligramos por decilitro, y ya en las fases nocturnas debe estar en un promedio de 80 a 160. Y como le decía, la hemoglobina glicosilada menos de 7.5. ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí. Muy bien. Sí. Sí. Déjame quito. Ahí ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros como primer nivel? Entonces, cada consulta que se le esté dando al paciente, se va a vigilar las hemoglobinas glicosiladas que ha tenido, pero no implica que se le va a solicitar cada consulta. Ya les comentaba que va a solicitarse hasta 4 veces al año. Se van a estar vigilando los sitios de aplicación de la insulina, dado que estos pacientes, por los picos de hiperglicemia, tienden a hacer infecciones muy frecuentes en la piel. Hay que estar vigilando siempre el control del peso y la talla en estos niños. El niño debe tener una ganancia de peso. Acuérdense que manejamos en la cartilla del niño sano los índices de masa corporal de acuerdo al peso y la talla, al igual como manejamos los percentiles. El niño debe estar mínimo entre el percentil 75 y el percentil 95, en el cual su peso no debe fluctuar demasiado. ¿Ok? Muy importante, todo paciente con diabetes tipo 1 debemos de estar vigilándole cada año una interconsulta a oftalmología para vigilar datos de retinopatía temprana o microalbuminuria. Los niños menores de 12 años, hasta ahorita no es muy recomendable vigilar la presión arterial, ya que empiezan con las descargas hormonales, con la liberación de las hormonas de crecimiento más aceleradas, la presión arterial tiende a dispararse más. Esto ya más es relacionado con una fluctuación de los niveles de la hormona de crecimiento que están más acelerados. Siempre hay que hacer un tamizaje de la enfermedad tiroidea, ¿ok? Y como les decía, revisar los pies, tienden a hacer muchas tiñas, ¿ok? Cada 3 años hay que hacer un tamizaje para enfermedad celíaca. Como les comentaba, está demostrado que los alotipos que se relacionan con la diabetes tipo 1 están muy asociados con los alotipos para enfermedades tiroideas y para enfermedad celíaca. Entonces, estos niños con enfermedad celíaca hay que estarlos vigilando cada 3 años. Comenta la guía que, de ser necesario, se valora para la toma de una biopsia por colonoscopía para ver si hay atrofia o necrosis de las vellosidades a nivel de la mucosa del colon, que esté ya más acentuada la enfermedad celíaca. Y esto va a tener alta incidencia dependiendo de los alotipos que vamos a tener encontrados en nuestra diabetes tipo 1. Aquí, otra vez en forma ya de tabla, vienen los controles que se deben de hacer, como les decía, la retinopatía, la frecuencia, vamos a brincarnos retinopatía, frecuencia anual, nefropatía, enfermedad macrovascular, ¿ok? Alteraciones del crecimiento, sobrepesos, la función tiroidea, la enfermedad celíaca. Y aquí, todos estos a partir de la función tiroidea, celíaca, déficit de inmunoglobina, lipohipertrofia y déficit de vitamina A, son alteraciones que va a tener el paciente dependiendo sus alotipos o su carga genética que tenga. Entonces aquí nos va a determinar que los anticuerpos que se van a estar relacionando o las fallas que va a tener el paciente. Esto ya es más en segundo nivel o en tercer nivel, dependiendo la incidencia que tenga con el alotipo encontrado, y hay que valorarlo con endocrinología y con genética. Pacientes que vamos a referir a segundo nivel o que van a necesitar el tratamiento hospitalario, siempre va a ser en pacientes que hayan tenido un mal apego a su tratamiento o hayan abandonado su tratamiento, que van a presentar vómitos. Este vómito va a ser persistente, va a ser más que una simple gastroenteritis, no va a responder al uso del difenidol o a algún antiemético. Y hay que valorar siempre el patrón respiratorio, como vimos al principio del curso, la respiración de Kussmaul, respiraciones profundas que van a ser aceleradas. Entonces, la presencia de cetonas. En el primer nivel de la atención médica continua siempre tenemos acceso a las tiras de Bililastic o Uricheck, como le quieran llamar,
para valorar las cetonas en orinas. Entonces, todo paciente que tenga alguna descompensación en su estado neurológico, que se encuentre irritable, somnoliento, desorientado, debe ser enviado a segundo nivel. ¿Ok? Los pacientes que presentan un dolor abdominal tienen que ser valorados en segundo nivel. Valorar que la hiperglicemia no esté ocasionando algún dato de alguna pancreatitis aguda o algún otro problema que esté ocasionándole al niño por lo cual se pueda estar complicando. Si nuestro paciente ya está conocido con alguna otra enfermedad, como la fibrosis quística en este caso, que nos confunda más el patrón respiratorio y la cetoacidosis sea más frecuente, hay que mandarlo directamente a segundo nivel. Si el paciente es muy joven, menor de 2 años, en el cual los síntomas son muy difíciles porque está muy irritable el niño y tiene vómito, ese paciente debe ser enviado directamente a segundo nivel. La cetoacidosis es una de las principales complicaciones o una de las complicaciones que son el debut para estos pacientes con la diabetes tipo 1. Nos maneja la clínica que generalmente cifras arriba de 270 miligramos de glucosa van a estar relacionadas con una cetoacidosis. Hay que valorar siempre una gasometría arterial con un pH menor a 7.3 y un bicarbonato que esté barrido, que esté disminuido, menos de 15 nanomol por litro. Muy importante valorar la glucosuria o la cetonuria con las tirillas de Bill Elastics. El grado de deshidratación, ver las mucosas, ver los pliegues cutáneos. Y claro, siempre si está orientado, somnoliento, trae vómito, dolor abdominal. Aquí en la gráfica, en la parte superior izquierda, nos habla de los déficits de insulina, en los cuales va a ser un déficit de insulina absoluto relativo, lo cual va a provocar una disminución de entrada de la glucosa al interior de la célula. Aquí se van a activar hormonas contrarreguladoras, va a aumentar la glucogenólisis, va a aumentar la proteólisis y va a aumentar la lipólisis. Todo esto va a tener una alteración con aumento de los ácidos grasos libres, aumento de los cuerpos cetónicos y la acidosis. Al igual, el gasto de glucosa va a aumentar la hiperglicemia, la glucosuria. Estos directamente nosotros los podemos ver, glucosuria. Aumenta la diuresis y la deshidratación. Nuestro paciente va a estar perdiendo líquidos, va a tener una diuresis demasiado aumentada porque los niveles de glucosa a nivel renal están aumentados y se sobrepasa y va a estar tirando todo ese líquido. Y vamos a tener un aumento del ácido láctico y con una acidosis marcada. ¿Cómo vamos a manejar la cetoacidosis? Nosotros en primer nivel de atención médica continua debemos de darle manejo inicial. No podemos mandarlo directamente para saber si va a llegar o no va a llegar al primer nivel. Incluso tiene que ser manejado y trasladado en ambulancia. Ahí les va una clave. Vamos a ponerle soluciones de 10 a 20 mililitros por kilo para 1 hora, para 2 horas. Principalmente, vamos a manejarle, si el niño pesa 50 kilos, vamos a manejarle hasta 1 litro para 1 hora y 1 litro de solución para 2 horas. Hay que recuperar siempre esa rehidratación. ¿Ok? Entonces podemos manejarle solución salina al 0.9%, 1000 cc para 1 hora, solución salina al 0.9%, 1000 cc para 2 horas, previo terminar el primer bolo de 1000 cc de solución salina. La insulina siempre debe ser IV, se va a manejar con bomba de infusión, se va a manejar a 0.1 unidades por kilo por hora. Esta insulina, se van a agarrar 100 unidades de insulina, se van a aplicar en un suero fisiológico de 100 cc para tener 0.1 unidades, para tener 1 unidad por mililitro. Y luego se va a calcular el peso del paciente. Si el paciente nos pesa 25 kilos, vamos a iniciarle a 2.5 mililitros por hora. No sé si me expliqué. Veo caras de what. Sí. 100 unidades de insulina rápida en 100 cc de fisio. Hacer la dilución. Hacer la dilución. Vamos a tener, en cada mililitro vamos a tener 1 unidad de insulina rápida y se va a manejar a 0.1 unidades por kilo por hora. Esto es ajustable. Hay que estar vigilando al paciente. No es una receta de cocina específica la cual va a cambiar. Entonces, tiene que estar ajustable al paciente. Hay que estar vigilando las dosis de insulina.
hasta con la hidratación, con la pura hidratación, vamos a mejorar este pH. Va a subir de menos de 7.3, va a subir 7.35, 7.40. Y el bicarbonato se va a ir recuperando lentamente. No, el bicarbonato no está indicado directamente para el manejo de la cetocidosis. Solamente cuando tengamos una cetocidosis severa. Estamos hablando que tiene el paciente un pH de 6, en el cual los niveles de cetocidosis ya provocan daño tisular, daño neuronal, en el cual la acidosis es tan severa que va a estar provocando incluso la muerte celular. Debemos de manejar o de valorar la aplicación de bicarbonato. ¿Ok? Esta aplicación es de bicarbonato. Hay una fórmula, ahorita no la traigo bien en la mente, en el cual se saca el déficit de bicarbonato, se aplica en bolo una tercera parte y las 2/3 partes se aplican para un régimen de 8 a 12 horas en infusión. Esto es para controlarle bien los déficits de bicarbonato y mejorar la acidosis severa. ¿Ok? Siempre que manejemos insulina, debemos de vigilar el potasio. Cuando estemos en nuestro servicio de campo, en algún área rural o algún hospital, todo paciente con cetocidosis y que tenga una infusión de insulina, hay que estar vigilando los electrolitos séricos, dado que el potasio, con el nivel de la acción de la insulina, se tiende a metabolizar y se tiende a desechar más por la vía renal. Entonces hay que estarle controlando los niveles de potasio. Y la diuresis, muy importante. Si la diuresis ya es suficiente y tiene buena diuresis, debemos de manejarle restitución con potasio. Si el paciente no tiene una diuresis efectiva, que esté a menos de 2 mililitros por kilogramo de peso por minuto, vamos a estarle manejando, vamos a posponer el inicio de potasio, si no vamos a provocar una falla renal ahí. Bueno, otra vez recordándoles aquí en los algoritmos que vienen dentro de las guías para los diagnósticos de diabetes tipo 1, como les decía, siempre esto va a ser especialmente en los pacientes pediátricos. Vamos a tener siempre el bajo peso, los síntomas polidipsia, la sed. Vamos a manejar aquí los síntomas leves, la glucosa en ayuno que se le va a pedir. Si es mayor de 126 va a ser positivo. Se diagnostica con diabetes tipo 1. Si la glucosa es en rangos mayor de 100 y menor de 126, hay que realizar la curva, como les mencionaba. ¿Ok? En los pacientes que ya tienen carga genética, que tienen ya síntomas, se debe considerar la diabetes tipo 1, pero siempre si nos queda la duda, en la diabetes tipo 1, porque pensamos, oye, el paciente está con algún tipo de medicamentos especiales, como la fibrosis crística, o que ya sea portador de alguna enfermedad tiroidea y que nos pueda estar acelerando el metabolismo, aquí hay que solicitarle que se mande a segundo nivel para valorar los anticuerpos contra islotes en el páncreas, para valorar si realmente es una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2 o alguna afectación terciaria por algún medicamento. Hiperglicemia, ahora vamos a hablar un poquito de la hiperglicemia. La hiperglicemia, como les comentaba, arriba de 270 miligramos por decilitro, está altamente asociada con los niveles de acidosis metabólica. Si hay acidosis metabólica, se va a manejar, como les comentaba, en el segundo nivel con la reposición líquido. Si no hay datos de cetocidosis metabólica, hay que manejar siempre la hidratación, ¿ok? Y luego se va a manejar con bolos de rescate. Vamos a ver un caso clínico conforme a lo que tratamos ahorita en el tema. No sé si alguien me gusta apoyar leyendo el caso clínico. Yo. Cualquiera, no se apuren. Adelante. Yo, Clemente. Caso clínico. Masculino de 7 años de edad. Antecedentes de los familiares, padre con diabetes mellitus tipo 1. Abuelo paterna con diabetes mellitus tipo 1. Antecedentes personales, bajo peso para la talla. Acude a la consulta porque sus padres notan que no gana peso a pesar de tratamientos con dieta, así como un bajo desempeño escolar y episodios, náuseas y mareos al realizar actividades físicas. Ha presentado en las últimas ocasiones descontrol de esfínter urinario. Comenta que tiene más apetito de lo común y sed, pero no logra aumentar de peso con periodos de irritabilidad.
Tiene un peso de 17 kilogramos, una talla de 1.1 metros, un IMC de 14, una frecuencia cardíaca de 115 y una frecuencia respiratoria de 18. Consciente, orientado, con adecuados desarrollos psicomotor para su edad, palidez de mucosas y tegumentos subhidratados, tórax con buena ventilación, sin agregados, precordio con taquicardia, no dolor abdominal, se aprecia herida en rodilla derecha, aún en fases de cicatrización, refiere herida de más de 5 días de evolución. Llama la atención la presencia de discreta tiña pedis en ambos pies. Muy bien, hasta aquí. Vamos a ver la lista. Ana García, ¿qué ves en los antecedentes del niño, personales y heredofamiliares? Pues que su padre y su abuela tienen diabetes tipo 1. Muy bien. Que tiene, ¿mande? Sí, ¿y sus antecedentes personales? Que tiene bajo peso para la talla. Muy bien. Perla Rivera, en el motivo de consulta, ¿me puedes comentar qué es lo que más te llama la atención? Pues como comentaste en la clase que tiene descontrol de esfínteres, previamente ya tenía control y ahorita ya no. También que tiene más apetito y tiene más sed, que no logra aumentar de peso, pues eso también es importante. Muy bien. Ana Terán, en la exploración general, ¿qué nos llama la atención? Ok. Aparece palidez. Antes, los datos numéricos. ¿Qué nos llama la atención en su Que exploración? está con el IMC está muy bajo, o sea, está desnutrido. 17 kilos para un niño de 7 años. Tiene un IMC de 14. Ahí Está en nos habla, desnutrición. sí, nos habla la Cartilla Nacional del Niño Sano, que el índice mínimo tolerable para los niños de esta talla debe ser alrededor de 16 a 17 el índice de masa corporal. Estamos hablando de que está en un estado de desnutrición. El niño ya era conocido como peso bajo para la talla y ahora se encuentra ya con una pérdida más ponderal del peso. Carlos Díaz, Sí, dentro de la exploración médica, ¿qué te llama la atención? la herida que pues dice que tiene más de 5 días de evolución. Y no ha cicatrizado. Ajá. Y también la tiña de ambos pies. Muy bien. Nunca hay que dejar pasar por alto la frecuencia cardíaca, aunque sea un paciente pediátrico. Nos está hablando que la frecuencia cardíaca está un poquito acelerada, nos está hablando de un descontrol metabólico aquí el paciente, en el cual ha tenido mucha irritabilidad y la hiperglicemia es más marcada. Vamos a continuar. Perdón, se salieron las respuestas. Ahí hubo un error en la edición porque copié la diapo. Sí, perdón, ni modo. Según la guía y criterios de la ADA, ¿cuál es el protocolo a seguir? Aquí ya, como vienen las respuestas, la glucemia al azar y valorar el resultado. ¿Qué les comentaba yo? Vamos a ver quién sigue en la lista de los castigados. Se me movió. Valeria, ¿qué les comentaba yo para los criterios diagnósticos según la ADA? En cuanto a la glicemia al azar. Al azar tenía que ser mayor a 200. Mayor a 200. Más los síntomas clínicos específicos del paciente. Entonces, sí. David Flores, ¿qué les comentaba yo de la glicemia en 8 horas de ayuno y las cargas de la curva de tolerancia con 75 gramos? Respecto a la velada. Okay. ¿En qué te refieres? Sí, los niveles. La glicemia con 8 horas de ayuno y con la curva de 75 gramos. Sí, bueno, también tiene que ser menor de 200 a las 2 horas. ¿Y la de ayuno con 8 horas? Menor de 126.
Correcto. ¿Te acuerdas los niveles que manejaba la ADA para diagnosticarlos como de hemoglobina glicosilada para diagnosticarlos como diabetes? Sí, eran arriba de 6.5. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a ver la lista. No te salvas, Juliver. Juliver, le consultas al paciente, el que tenemos del caso clínico. Mandas pedir una glucosa urgente al azar o con un glucómetro. La glucosa capilar nos dio 215. ¿Qué procede aquí, Juliver? ¿Alguien escucha a Juliver? No. No, está trabado. ¿Estás trabado, Juliver? Sí. Bueno, entra el rescate, Aldo. Juliver, no te escuchamos. Deja que Aldo nos diga porque creo que tenemos problemas con tu internet. Decías de lo de que si sale más de 126 miligramos por decilitro una carga en ayuna, para hacer el diagnóstico, pues obviamente ocupadas 2, pero aquí, aunque ya tienen los signos de polidipsia, polifagia, y traes la glucosa al azar arriba de 200. Aquí tenemos una glucosa al azar con los síntomas específicos y ya podemos establecer el diagnóstico. ¿Ok? Si tienes dudas de que, oye, ¿sabes qué? El glucómetro no funciona. Yo creo que es que ahorita se venía chupando un dulce, se asustó. Bueno, aquí hay que valorar, tomar los criterios de referencia de solicitarles la curva en ayuna de 8 horas o la carga de glucosa con 75 gramos. Aún así, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad que pueda estar alterando estas glucosas, hay que valorar solicitar anticuerpos contra islote, pero esto ya es en segundo o tercer nivel. No nos corresponde a nosotros en el primer nivel. Nosotros en primer nivel, hiperglicemia arriba de 200 al azar, más síntomas específicos y síntomas graves, vamos a diagnosticar como diabetes. ¿Ok? Diabetes tipo 1 en este caso. ¿Quién seguía? ¿Cuánta la lista? Creo que seguía nada más. Aro. Muy bien, Aro. Ya tienes el paciente con la hiperglicemia y con los síntomas. Lo vamos a diagnosticar como diabetes tipo 1. ¿Qué crees que sería lo más recomendable para este paciente? ¿Lo damos de alta con insulina? ¿O qué te llamaría la atención o qué te preocuparía en este paciente solicitarle antes de mandarlo a segundo nivel? ¿Qué es lo que tenemos acceso nosotros en atención médica continua para ayudarle al diagnóstico a este paciente con su etapa de diabetes tipo 1? ¿Qué le pediríamos ahí? Que lo podemos tener en cuestión de minutos. Cetonas. Sí, cetonas por lo de la exploración física. Bueno, no sé si me permitas hacer un comentario. Adelante. Por eso que dices que le vamos a pedir que, sí, el niño trae una herida, comentabas. Ajá. Entonces, muchas veces lo que es la diabetes, bueno, en niños y en adultos, por ejemplo, no sé, una cetoacidosis, todo así, casi por lo general muchas veces debutan de esa manera. Y uno de los precipitantes principales para esos estados es un estado infeccioso. Entonces, bueno, por eso es que, bueno, respondiendo a lo que tú me dices, pues sí, se le solicita eso, ¿no? Por esas sospechas. Ok. Aquí en recordando que nosotros vamos a hacer primer nivel. Vamos a tener su glucómetro y nuestro bote de tirillas reactivas de Bililastics. Vamos a pedirle una muestra de orina, tomamos nuestro Bililastic y valorar si la cetonas es grave, si tiene más de 3 cruces de cetonas y tiene una glucosuria, una glucosuria marcada. Si tiene cetonuria con glucosuria y la glucosa está alta, aquí hay que valorar el envío a segundo nivel al área de urgencias de pediatría. Si el paciente no tiene datos de cetonas o la glucosuria está dentro de límites bajos,
porque va a tener una glucosa alta, dado que ya la tiene en forma sanguínea. Entonces aquí hay que valorar si se maneja consulta externa o se maneja de nuevo a su médico familiar y continuar después el manejo con la interconsulta pediatría o endocrinología. Siempre es importante. Vamos a ver quién sigue acá. Creo que Mireya. ¿Me faltas tú, Mireya? Ay, Claudia. Mireya, ¿estás ahí? Sí, pasó. Muy bien. ¿Te acuerdas del régimen de insulina que yo les comentaba a los pacientes? ¿Nos podías recordar qué régimen debe aplicársele así en grandes rasgos? No te pido directamente las dosis. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de insulina? ¿Qué tipo de insulina y cómo se va a manejar? Bueno, habías comentado dos cosas. Una que tenía que ser de larga duración, que podía ser esa, o podía ser la NPH combinada con una rápida o ultra rápida después de cada comida. Okay. En Entonces, esa iba a ser a dividirlo en tercios, 2 tercios en la mañana y 1 tercio por la tarde, pero asegurándonos que el 30% de la insulina utilizada en cada dosis fuera de insulina rápida. muy bien. Siempre recordar que esto va a ser ajustado a la dieta del paciente o al consumo de carbohidratos que tenga el paciente, ¿verdad? En el cual tenemos la factibilidad de poder indicar bolos extras de insulina ultra rápida o rápida, dependiendo. Por ejemplo, los niños que tienen un fin de semana que van a algún convivio o alguna piñata y les dan sus papitas, sus palomitas y luego aparte les dan su chili dog con sus papitas deshidratadas y luego les rematan con una gelatina y luego viene el pastel. Entonces aquí siempre vamos a tener, exacto, aquí siempre hay que tener la factibilidad de portar insulina rápida o ultra rápida para adecuarle los esquemas al consumo que va a tener el niño durante el día. Claudia, no te me escapas, Claudia. Ok. ¿Me puedes dar algunas medidas que se le va a dar a este niño y a estos familiares ya que lo tenemos iniciado el manejo? ¿Qué es lo principal que debemos de hacer con este niño y con estos padres del niño? Bueno, pues la educación de los familiares, también en cuestión de alimentación, de dejarles un buen consumo de proteínas, de que lleven, si se puede, el control por medio de un glucómetro. Y faltó nada más, pues, de lo que mencionaste, también mandarlo a hacer, o sea, como recurso que tenemos en primer nivel, el perfil tiroideo. Muy bien. Y así. Sí, muy importante. La guía nos habla de que hay que estar haciendo un tamizaje del perfil tiroideo cada año. Pero aquí, acuérdense que está debutando el paciente o está haciendo el primer diagnóstico. Siempre hay que valorar los padecimientos que traiga. Si llama la atención la taquicardia y la pérdida de peso. Si nosotros no tenemos acceso directamente a tener una glicemia o a tener una tiroidea reactiva, habría que valorar o descartar entre unos cuadros diagnósticos diferenciales lo que se llama una tiroiditis, una tormenta tiroidea, en el cual va a estar debutando el paciente con hipotiroidismo o una tiroiditis y va a estar provocándole estos síntomas de la pérdida de peso, la irritabilidad y la taquicardia. Pero como tenemos aquí ahorita, en el caso estamos dirigiéndonos hacia el caso clínico de diabetes, tenemos ya el manejo con el control de la glucosa y con la de las cetonas en la orina. ¿Alguien más que me quiera hacer comentarios? Robert. ¿Andas por ahí, Robert? Sí, aquí ando. Aquí andas. Pues a lo mejor comentar, ¿no? Lo que habías dicho de las insulinas. Existen plantillas que se ponen, va como centro del ombligo y ya hay pequeñas zonas donde se debe ir aplicando la insulina. Esto para no repetir seguido el área y también recordar que pues si la insulina se aplica muchas veces en la misma zona de la piel tiende a inflamarse y este proceso inflamatorio hace que la insulina deje de funcionar. Y también es una causa de que pues nuestro paciente le tengamos que ir poniendo más y más insulinas cuando a lo mejor pues realmente no lo necesita. Simplemente es un proceso inflamatorio local. Complementando algo que dice Robert, es que eso es lo de la lipodistrofia. Exactamente, es una lipodistrofia.
Sí, y recordar siempre que las aplicaciones crónicas en el mismo sitio provoca datos ahí de fibrosis cutánea o subcutánea, en lo cual se va a quedar encapsulada la insulina. Entonces, recordando que estos pacientes son flaquitos, tienen muy bajo peso, en los cuales su nivel de lipólisis está aumentado. Entonces, podemos tender mucho a inyecciones intramusculares. Como es una insulina de acción ultralenta, lo único que va a pasar en este caso va a ser que su pérdida se va a perder durante la etapa de la noche y la madrugada. Y el niño puede estar con hiperglicemias severas durante la madrugada y amanecer ya con unos datos de cetosis. Entonces el niño puede despertarse durante la madrugada con mucho vómito, irritabilidad, ¿okay? Temblores, agitación. Y es porque está ya con el... y se despierta porque se orinó dormido. ¿Okay? El niño se despierta porque se orinó dormido, empieza con fiebre, malestar, empieza con delirios. Y esto es porque la insulina de acción ultralenta se consumió antes del régimen de las 20-24 horas por una mala técnica de aplicación, ¿verdad? Y otro comentario que también habías dicho, ¿sí? lo de la aplicación de insulina, ya hay jeringas de 4 milímetros, 5 milímetros, entonces no importa qué tan profunda, o sea, realmente puedes clavar toda la aguja y no va a llegar a músculo. Y entonces, pues, con eso no hay problema de que cambies la absorción de la insulina. Exacto. Las nuevas le llaman las pen, insulin pen o no, glucopen. Son unas jeringas que en la parte de atrás viene graduado los niveles de unidades y la aguja es ultra fina. Es una aguja muy pequeñita. Esas ya puede ser que sean mezcladas. Puede ser la mixta como la Humalog Mix 25, en el cual nos indica el 25 es 25% de insulina rápida. El Humalog Mix 25, esa es para una aplicación es de una insulina ultralenta. Esa se va a aplicar una vez al día. Claro, siempre se puede aplicar una segunda dosis dependiendo los consumos que ha tenido el paciente o la respuesta que ha tenido a la insulina. ¿Ok? Doctora Ovalle, ¿algo que se nos escape? Sí, pues nada más comentar, la mayoría de los pacientes, como mencionabas, casi pues hay que estar al pendiente de la consulta, sobre todo es muy común que te llegue el pacientito bajo de peso, entonces pues no pensar nada más que, ay, no quiere comer o algo, o sea, siempre mandarle a hacer exámenes, porque sobre todo nosotros es enfocarnos mucho en lo preventivo, entonces de repente hay unos que sí te van a abrir con un cuadro muy florido o a lo mejor van a llegar directamente a segundo nivel por el cuadro o tercer nivel, pero sin embargo, pues siempre está al pendiente ese niño flaquito, que no sube de peso, que tiene, o sea, lo que mencionabas, ¿verdad? Entonces, no estarle mandando a hacer exámenes de repente si sospechas en alguien. La mayoría de las veces, por lo general, si te llegas a encontrar un paciente primera vez, lo mandas casi directamente a pediatría, porque sí, en la clínica, bueno, por lo general nada más manejamos NPH y la insulina rápida. Ya hay otras insulinas, pero sí requiere autorización de segundo nivel, como la Lispro, todas las demás, pero sí la manejan ellos. Entonces, casi la mayoría de las veces lo mandas directo para allá y allá ya le siguen todo el control. Ya subsecuente es raro, pero a nosotros pues hay que estar pendiente porque casi los vamos a detectar de primera vez. Entonces, que no se te vaya a pasar. ¿Verdad? Y otra cosa, yo creo que en cuanto a la última pregunta que referías, es también apoyarte en el equipo multidisciplinario. Acuérdense que tenemos nutrición para que lleve una dieta más estricta, trabajo social, porque esto, sobre todo cuando empiezan a muy temprana edad, pues sí requiere mucho apoyo psicológico, educarlos en las dietas, como dices, son niños, entonces el ir a fiestas y todo eso que pues los tienes que enseñar desde chiquitos a cómo llevar una alimentación y todo. Entonces, también apoyarte en psicología, nutrición, trabajo social, preventiva, estar muy al pendiente. O sea, entonces no quererte tú abarcar todo y pues apoyarte en todo lo demás que contamos en la clínica, ¿verdad? Pero en sí, pues fue una presentación pues excelente, muy completa, ¿verdad? Te felicito y pues yo creo que sería todo. No sé, alguien más si tenga algún